que se va a producir tanto en el hígado como en el tejido muscular. Es decir, que lo primero que tiene que suceder es que la glucosa ingrese al eritrocito y se fosforila. ¿Quién la fosforila? La misma que fosforila la glucosa en el uso, es decir, la exocinasa. Se convierte en glucosa 6-fosfato, luego en fructosa 6-fosfato, una segunda fosforilación, fructosa 1,6-bifosfato, se parte a la mitad, gliceraldehído 3-fosfato, dihidroxiacetona, interconvertibles entre sí, y luego 2,3-bifosfoglicerol. Esta es una molécula súper importante. Posteriormente, obviamente aquí hay varias reacciones, fosfenolpiruvato y, para concluir, piruvato. ¿Por qué es importante la glucólisis en los eritrocitos? Ya lo hemos mencionado, porque el eritrocito carece de mitocondrias. Y por lo tanto, la única fuente, bueno, no solo mitocondrias, carece de mitocondrias, carece de ribosomas, carece de núcleo, y la única fuente de energía del eritrocito es la glucólisis anaeróbica. Esta glucólisis en el eritrocito es importante por dos situaciones. Uno, lo que acabamos de mencionar, es la única fuente de energía. Me va a liberar solamente 2 ATPs, suficientes para que el eritrocito pueda cumplir su función. No necesita más, por lo que acabamos de mencionar. No tiene núcleos, no tiene mitocondria, no tiene ribosomas. Entonces, su única función en realidad es transportar oxígeno. Muy bien. Entonces, estas características únicas del eritrocito van a hacer que dependan exclusivamente de la glucólisis anaeróbica. Una vez que se ha sintetizado, que se ha liberado el piruvato, ¿cómo voy a regenerar el NAD oxidado para que la glucólisis continúe? ¿Cómo? Reduciendo el piruvato a lactato y el NAD reducido oxidándolo a NAD oxidado, de manera tal que la glucólisis pueda continuar. ¿Qué pasa con el lactato? El lactato sale a circulación sanguínea y llega al hígado. Este lactato va a ser metabolizado en el hígado. Muy bien. Entonces, aquí está. Va a haber una degradación a piruvato y este piruvato inmediatamente se reduce a lactato, reciclando el NAD oxidado. Ya habíamos mencionado cuando hablábamos de hemoglobina y mioglobina, la glucólisis y la capacidad de transportar y de liberar oxígeno en los tejidos están directamente relacionados, ligados. ¿Por qué? Porque la glucosa, cuando se degrada, nos va a dar un producto intermedio. En realidad, la glucólisis me genera 1,3-bifosfoglicerol. Pero, por acción de una mutasa, el fosfato del carbono 1 se mueve al carbono 2. Solamente eso necesito para liberar la 2,3-bifosfoglicerol. ¿Y por qué es tan importante esta molécula? Porque cumple una función de activación, en realidad en este caso es inhibición a los TER.
¿Y qué significa inhibición alostérica? Significa que mientras más 2,3-difosfoglicerato exista en el eritrocito, la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno disminuye. Y si la afinidad disminuye, ¿qué va a pasar con el oxígeno? ¿Qué va a pasar con el oxígeno? Dos posibilidades: se libera o se retiene. No hay más. ¿Usted? Se libera. No nos olvidemos de las transfusiones sanguíneas. ¿Qué pasa en las transfusiones sanguíneas? Les he explicado. Se acaba la glucosa. Y si se acaba la glucosa, disminuye el 2,3-difosfoglicerato. Y si disminuye el 2,3-difosfoglicerato, este eritrocito capta oxígeno, pero no puede liberarlo a nivel de los tejidos. ¿Cuándo va a poder liberarlo? Pues cuando la glucosa entre al eritrocito transfundido y sea capaz de formar 2,3-difosfoglicerato. ¿Qué pasa en los procesos de hipoxia tisular? Si hay hipoxia tisular, la glucólisis obviamente va a ser anaerobia. Pero en el eritrocito va a haber un incremento de 2,3-difosfoglicerato. ¿Para qué? Para que me libere en los tejidos la glucosa. Y además la respuesta estaba ahí. Entonces, si en el eritrocito hay deficiencia de enzimas, hay una deficiencia de exocinasa. Y digo deficiencia porque si hay ausencia, pues nos morimos, porque no va a poder el eritrocito producir energía, y eso es mortal. Pero cuando hay deficiencia de exocinasa, ¿qué quiere decir? Que menor cantidad de glucosa puede convertirse en glucosa 6-fosfato y el resto también disminuye. ¿Y cómo va la afinidad por el oxígeno? Aumenta. Entonces disminuyen los derivados glucolíticos y la fosforilación. Y en el eritrocito hay una elevada afinidad por el oxígeno. Pero si hay deficiencia de esta, ¿qué es lo que va a suceder? Pues voy a tener menor cantidad de energía. ¿Por qué? Porque disminuye el piruvato y el piruvato en poca cantidad se convierte en lactato y poca cantidad de lactato, se reduce y poca cantidad de nada reducido se oxida. ¿Sí? Pero como estos van a aumentar, este también aumenta. Por lo tanto, va a haber una baja afinidad por el oxígeno. Y el oxígeno va a poder ser liberado fácilmente a nivel de los tejidos. ¿Está comprendido? Muy bien. La glucólisis aeróbica, ya lo hemos mencionado. Se trata de la degradación completa de la glucosa. Para que se produzca la glucólisis aerobia, necesito mitocondrias y por supuesto acceso al oxígeno. Vamos a tener un catabolismo total y el producto va a ser dióxido de carbono más agua más ATP. En los tejidos dependientes de glucosa, lo primero que se va a producir es la glucólisis anaerobia. Sabemos
que todas esas 10 reacciones químicas iniciales son anaerobias. Y posteriormente vamos a tener una reacción que es en presencia de oxígeno. Entonces, en estos tejidos que son dependientes de glucosa, cuando no se puede metabolizar la glucosa, se va a tener síntomas neurológicos graves. Mareos, somnolencia, confusión mental, convulsiones, debilidad, alteraciones en el lenguaje. El paciente va a tener un lenguaje rápido y atropellado. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que no termina la primera palabra y ya está comenzando la segunda. ¿Sí? Entonces, esa es una alteración neurológica. Nosotros, por más de que queramos, no podemos hacer eso. Tener un lenguaje rápido y atropellado. Parestesias. ¿Quién sabe qué son las parestesias? Hormigueo. ¿Sí? Adormecimiento, ese hormigueo. Cuando cruzamos nuestras piernas a veces se nos adormecen, ¿verdad? Esas son las parestesias. Finalmente el paciente entra en coma hipoglucémico y fallece. ¿Qué pasa si la célula no tiene mitocondrias, como sucede con el eritrocito? Entonces termina el lactato y, o sea, los productos finales van a ser lactato y piruvato, los cuales vía sanguínea van a llegar al hígado. Y el hígado se encarga de terminar de metabolizarlos, convertirlos en acetilcoenzima A, ingresan al ciclo de Krebs, ciclo del ácido cítrico, y finalmente nos liberan dióxido más agua más ATP. ¿Cuál es la energética? Ahí está. Ya sabemos que la energética de la glucólisis anaerobia son 2 ATPs. Sí, efectivamente, se liberan 2 NAD reducidos, pero no pueden entrar al ciclo de Krebs. Por lo tanto, la única energía liberada van a ser los 2 ATPs. Porque el NAD sí se oxida, pero sin liberación de energía. En cambio, la glucólisis completa me genera 38 ATPs. ¿Y de dónde salen los 38? ¿Qué tengo aquí en la glucólisis anaerobia? Tengo 2 ATPs y 2 NAD que van a entrar a la cadena transportadora de electrones, más 2 piruvatos que se van a convertir en 2 acetilcoenzimas A. Y sabemos que por cada acetilcoenzima A en el ciclo de Krebs se forman ¿cuántos ATPs? Les he dicho que les iba a preguntar, y esto se me pasó, tenía que entrar en el cuestionario, era la pregunta 5. 12 ATPs. 1 directo, 3 NAD y 1 FAD. Cada NAD 3. 3 por 3, 9. Más 1, un FAD que me da 2, 11. Más el directo, 12 ATPs. 12 por cada acetilcoenzima A, pero tengo 2 coenzimas A. 2 acetilcoenzimas A son 24. Más los 2 NAD generados en la glucólisis anaerobia. 6, 30. Más, ¿qué más?
otros dos más en la oxidación del piruvato a acetilcoenzima A. Ya tenía 30 más 6, 36 más los 2, 38 AC. Entonces, gran diferencia, ¿no? La misma glucosa en condiciones aerobias, 38 ATPs. En condiciones anaerobias, 2. Muy bien. La gluconeogénesis. La gluconeogénesis es una vía metabólica que permite la síntesis de glucosa, pero a partir de moléculas no hidratos de carbono, no glúcidos. ¿En qué situaciones se va a producir la gluconeogénesis? Principalmente en el ayuno prolongado. Tiene importancia la gluconeogénesis cuando el ayuno es mayor a 8 horas. Un ayuno mayor a 8 horas, como sucede cuando dormimos, entonces la gluconeogénesis es la que se encarga de mantener los niveles de glucosa. Inicialmente lo hace el glucógeno hepático, pero este glucógeno hepático se acaba. ¿Y a quién voy a recurrir? Pues a las otras moléculas diferentes a la glucosa. Entonces es esencial el ayuno, el ejercicio intenso, en situaciones en las que exista hipoglucemia. Es esencial para el mantenimiento de los niveles de glucosa. ¿Dónde se produce la gluconeogénesis? Solamente en el hígado y en el riñón. Y el riñón tiene una importancia grande en la gluconeogénesis. El hígado solamente me libera el 40% de la glucosa. En cambio, a través de esta vía, obviamente. Y el riñón se encarga del 40% restante. El hígado 60, creo que les he dicho 40. Sí. No, el hígado 60 y el riñón el 40% restante. En condiciones fisiológicas, la gluconeogénesis me forma hasta 200 gramos de glucosa. 200 gramos de glucosa. Si comparamos, para que ustedes sepan, cuánto sería en sacarosa, para que sepan el volumen, en sacarosa, qué cantidad de glucosa tenemos, más o menos una taza de sacarosa pesa 250 gramos. Esa cantidad de glucosa se forma. Casi un cuarto de kilo de glucosa, 200 gramos. Pero en pacientes diabéticos, la gluconeogénesis me puede formar hasta 1000 gramos. Un kilo de glucosa solamente a través de la gluconeogénesis. Por eso es que la gluconeogénesis es súper importante en los pacientes diabéticos. ¿Cuáles son los precursores no hidratos de carbono? El lactato, el glicerol y los aminoácidos glucogénicos. Recuerdan que hay aminoácidos cetogénicos, aminoácidos glucogénicos y mixtos. Los glucogénicos son los que nos liberan glucosa. Si es que en nuestro organismo no funciona la gluconeogénesis, nos morimos.
falla en la gluconeogénesis es fatal. Es fatal. El fracaso en la gluconeogénesis es fatal. ¿Por qué? Porque va a provocar hipoglucemia y esta hipoglucemia me produce disfunción cerebral. El paciente va a entrar en coma hipoglucémico y finalmente la gluconeogénesis excesiva, como se había dicho, va a aumentar la hiperglicemia en pacientes diabéticos. ¿Y por qué hay hiperglicemia excesiva? El siguiente tema es justamente diabetes. Entonces ahí vamos a ver. La gluconeogénesis nos proporciona una respuesta mucho más lenta que la glucogenólisis. Por eso la primera en funcionar es la glucogenólisis, la degradación del glucógeno hepático, y posteriormente recién la gluconeogénesis. Y alcanza su actividad máxima aproximadamente después de 8 horas de ayuno. Esta es la gluconeogénesis. Y si ustedes se fijan, glucosa 6-fosfato, fructosa 6-fosfato, fructosa 1,6-bifosfato, se parte, fosfoglicerato, fosfoenolpiruvato, piruvato. ¿Qué es esto? Glucólisis anaerobia hasta piruvato. Esa es la glucólisis anaerobia. Y la gluconeogénesis, desde fosfoenolpiruvato, reversible hasta glucosa libre. O sea que no necesitamos repetir la gluconeogénesis. Lo único que necesitamos es la última reacción química, porque la conversión del piruvato en fosfoenolpiruvato no es directa. Necesita mitocondrias. ¿Y dónde tenemos exceso de mitocondrias? En el hígado y en el riñón, que son los dos órganos gluconeogénicos. Entonces, ¿cómo se produce la gluconeogénesis? La gluconeogénesis, ya hemos dicho, inicia con lactato o con piruvato, porque sabemos que es un callejón sin salida. El lactato, para poder metabolizarse, tiene necesariamente que convertirse en piruvato. Necesariamente. El glicerol o los aminoácidos glucogénicos. Entonces, vamos a comenzar con la más larga, que es justamente el lactato o el ácido láctico. Este ácido láctico se oxida a piruvato. No se olviden que se reduce el piruvato a lactato. Entonces ahora se oxida. Este piruvato tiene que entrar a la mitocondria. ¿Para qué? Para formar oxalacetato, que es un intermediario del ciclo de Krebs. ¿Se acuerdan que el oxalacetato, cuando estamos en ayunas, estaba distraído formando glucosa? Ahí está, a través de la gluconeogénesis. Entonces, se convierte en oxalacetato, y este oxalacetato, para poder salir de la mitocondria, tiene que convertirse en malato o ácido málico. Este recién sale de la mitocondria, simplemente porque no hay transportadores en la membrana mitocondrial para que salga el oxalacetato, que tiene que convertirse en malato. Y en el ciclo de Krebs, el malato se convierte en oxalacetato, recuerden. Entonces, esta es una reacción reversible.
y el oxalacetato se convierte en malato. El malato sale y fuera de la mitocondria, en el citosol, me regenera oxalacetato. Y este oxalacetato se convierte en fosfoenol piruvato. Y a partir de aquí, glucólisis reversa. ¿Qué pasa si iniciamos en aminoácidos? Aminoácidos glucogénicos. ¿Cuál es el principal aminoácido glucogénico? La alanina. La alanina. ¿Y qué pasa con esta alanina? Pues la alanina se va a convertir directamente en piruvato o en oxalacetato, ya sea en el citoplasma por acción de la alaninoaminotransferasa. No se olviden que el piruvato es un cetoácido. Entonces simplemente la alanina me transfiere un ácido o un grupo amino. ¿Y qué se va a formar? Glutamato y oxalacetato. ¿No se acuerdan? Alaninoaminotransferasa o transaminasa glutámico piruvato más oxalacetato. Muy bien. Oxalacetato, que va a entrar a la gluconeógenesis. O podemos iniciar con gliceraldehído, aquí directamente, más cortita. Sabemos que el gliceraldehído es un azúcar alcohol que se forma por reducción del aldehído a alcohol. Pero si el alcohol se oxida, me forma gliceraldehído, que ingresa aquí. Y este gliceraldehído se convierte en fructosa, se une a otro gliceraldehído y se forma la fructosa 1,6-fosfato, fructosa 6-fosfato, glucosa 6-fosfato y finalmente glucosa. ¿Está comprendido? ¿Cuál es la energética? ¿Qué tipo de reacción es esta? ¿Anabólica o catabólica? Anabólica. Anabólica. De síntesis de dos moléculas chiquititas de 3 átomos de carbono, formo una de 6. Por lo tanto, libera o consume energía. Consume. Energética. Se consumen 4 ATPs. ¿Dónde? Aquí uno, bueno, aquí 2, porque necesito 2 piruvatos, y aquí otros 2. Y 2 GTPs, 2 y 2, 4, y 2 GTPs, 6 ATPs. Y 2 nada. Se consumen 2 nada. Aquí. A través de la reacción de reducción del oxalacetato a malato. No se olviden que el ciclo de Krebs es una cadena, es un ciclo oxidativo. ¿Sí? Todos los intermediarios del ciclo se oxidan siempre que voy en la dirección de las manillas del reloj. Pero si voy al revés, se reduce. Entonces, el oxalacetato se reduce a alteraciones clínicas de la gluconeogénesis. ¿Qué sucede si la gluconeogénesis falla? ¿Por qué podría fallar?
por deficiencia de glucosa 6-fosfatasa. ¿Quién recuerda qué se produce si hay deficiencia de glucosa 6-fosfatasa? Ya hemos visto. Una de las glucogenosis. La tipo 1 o enfermedad de Vogt. Característica: hipoglucemia grave en situaciones de ayuno, hepatomegalia y acidosis láctica. Pacientes alcohólicos. ¿Qué pasa en los pacientes alcohólicos? El metabolismo del alcohol me produce un exceso de NAD reducido. ¿Y qué necesito? Para que esto vaya al revés. La oxidana, que me bloquea la gluconeogénesis. Y voy a tener hipoglucemia y acidosis láctica. ¿Por qué me bloquea la gluconeogénesis? Porque este NAD reducido en exceso me va a provocar la reducción ¿de quién? Del piruvato a lactato. No se olviden que en el alcoholismo hay hipoglicemia. Por eso entran los pacientes alcohólicos en coma, por hipoglicemia. Por eso hay acidosis láctica. En los problemas hepáticos o renales avanzados, ¿dónde se produce la gluconeogénesis? En el hígado y en el riñón. Y si están enfermos, no van a ser capaces de producirme la gluconeogénesis. Por eso es que los pacientes con insuficiencia renal tienen hipoglicemia. Casi la mitad de la glucosa proviene del riñón, 40% del riñón. Y finalmente, importancia clínica y fisiológica. ¿Qué cantidad de ATPs necesito para que se forme una glucosa? 6. 4 ATPs y 2 GTPs. Esto es un precio muy alto que tengo que pagar para formar glucosa. Entonces, este alto costo energético explica por qué el organismo activa la gluconeogénesis solo en condiciones de ayuno prolongado. Ejercicio intenso tipo maratón que dura mucho tiempo o estados patológicos como la diabetes mellitus descompensada. Por eso es que los pacientes diabéticos bajan de peso a pesar de que tienen exceso de glucosa, porque está activa la gluconeogénesis. Y para poder formar una glucosa, consumo 6 ATPs. Mucha cantidad de ATP. Permite mantener la glicemia basal para órganos dependientes de glucosa. Sistema nervioso central, eritrocitos y médula. Está directamente acoplada al ciclo de Cori y al ciclo glucosa-alanina, donde el hígado utiliza energía derivada de la oxidación de ácidos grasos para poder mantener la síntesis de glucosa. ¿Cuáles son estos ciclos? Vamos a ver el día 5. Justamente ahí está el ciclo de
que se produce a nivel de las fibras musculares de contracción lenta o de contracción rápida. Y aquí tenemos el ciclo de Quantil o ciclo glucosa ala, que también se produce en el músculo y que me relaciona el músculo con el hígado, el músculo con el